Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que estéis muy bien. Hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal MIDI Vencerás. Y en esta ocasión nos vamos a hablar sobre la gestión interna de las nuevas propiedades de Google Analytics 4. Antes de nada, vais a permitirme que os presente nuestro curso MIDI Google Analytics 4. Es un curso orientado a todos aquellos que ya trabajáis con la versión de Google Universal Analytics y queréis dar el salto a la nueva y revolucionaria versión de Google Analytics. Vamos a tratar durante 15 horas bastante intensivas, de manera teórica y práctica, pues todos los aspectos que tenéis que tener en cuenta para migrar vuestros proyectos antiguos a esta nueva versión y comenzar a trabajar con todas las nuevas funcionalidades que ya tenemos y que se esperan que se vayan incluyendo en el roadmap durante los próximos meses. Es un curso que podéis cursar de manera online, completamente síncrona, con clases en directo. Como os digo, tiene una fuerte componente teórica, pero también práctica. Vais a trabajar con los informes, con Google Tag Manager, vais a ver integraciones con Data Studio, con BigQuery, con Google Ads, vais a ver todo un poco el cambio de paradigma que incluye esta nueva versión y bueno, espero que os guste, si estáis interesados en formaros en ello. Y bueno, al respecto de esta nueva, digamos, estructura interna de Google Analytics 4, pues bueno, comentaros que hay ciertos temas que vienen ya heredados de Universal Analytics y otros temas que vienen más, de alguna manera, novedosa. Son temas diferentes. De alguna manera hay un cambio. Si entramos dentro de la parte de administración, veremos que a nivel jerárquico todos los datos se van a organizar en primer lugar dentro de organizaciones. Una organización representa una empresa o una organización. Nos da acceso a todos los productos de Google Marketing Platform, como puede ser Analytics, como puede ser Tag Manager o Google Optimize, ¿no? Dentro de una organización podemos crear grupos de trabajo, asignar dentro de las cuentas a los diferentes miembros y gestionar sus roles de una manera centralizada. Se centraliza esta gestión de los permisos y también se centraliza la integración con otros productos. Podemos acceder a las organizaciones dentro de esta URL y dentro de una organización pues podemos centralizar aspectos como puede ser las cuentas de producto, los usuarios, temas de facturación y, como os he dicho, integraciones con producto, ¿no? A partir de la organización vamos a encontrar las cuentas. Las cuentas son realmente, y de manera análoga como ya venían siendo dentro de Universal Analytics, los puntos de acceso a la herramienta. Dentro de una organización podemos encontrar diferentes cuentas. Podemos pensar en una cuenta como una colección de propiedades cuyo propietario es una única organización o empresa, ¿no? Cada cuenta va a estar sujeta a una normativa legal y a unos términos de servicio de un área geográfica concreta. Por poneros un ejemplo, imaginaros que queremos hacer una configuración simple, ¿no? Un negocio que cuente con una sola página web. Pues podríamos hacer un planteamiento de una cuenta con una propiedad y con un web data stream. Luego veremos qué es esto, ¿no? Imaginaos que tenemos un negocio que cuenta con una app y una web de alguna manera promocional de esta app. Pues podríamos plantear una cuenta para la organización, una propiedad que englobe la web y la app, y luego trabajar con un data stream, por ejemplo, para la versión iOS de la app, otro data stream para la versión Android de la app, y por último también podríamos tener un data stream para la web promocional. Si tenemos un negocio que cuenta con varias webs, pues podemos pensar en una web, o sea, una cuenta, una propiedad y un data stream para cada una de estas webs. Si ya estamos hablando de configuraciones más complejas, pues deberíamos plantearnos de alguna manera algunas preguntas. Por ejemplo, ¿los datos de cada región geográfica se rigen por una misma normativa? Nuestra empresa tiene presencia en diferentes países o continentes que existen diferentes normativas en cuanto a la protección de los datos personales. Si esto es así, deberíamos crear por cada una de estas regiones una cuenta. En el caso de que nuestra organización
o se ubique geográficamente en un único país, o que en los países en los cuales se ubica existe una única legislación en cuanto a la gestión de los datos personales, podríamos plantear que vamos a reunir todos los datos de la empresa dentro de una única cuenta. Respecto a las propiedades, una propiedad, como venía siendo tradicional en Universal Analytics, engloba los datos de uno o varios activos digitales. Representa el mayor nivel de granularidad de procesamiento de datos dentro de Google Analytics. Además, todas las integraciones con otros productos de Google se realizan siempre a nivel de propiedad. A la hora de definir nuestra estructura de propiedades, podemos formularnos una pregunta muy sencilla. Cuando linkamos Google Analytics con otros productos, ¿queremos compartir todos nuestros datos en cada propiedad? Si es así, crearemos una única propiedad. Si por el contrario queremos tener cierta independencia entre los datos, podemos crear propiedades separadas por cada uno de estos conjuntos de datos. Dentro de la administración de una propiedad nos vamos a encontrar con diferentes opciones dentro de la herramienta. En primer lugar nos vamos a encontrar con el apartado Setup Assistance. Aquí vamos a encontrar recursos de interés para conocer y gestionar las nuevas propiedades. Son recursos que se han incluido ahora como novedad porque Google sabe que, que nos encontramos un poco como un pulpo en el bidet, no sabemos muy bien por dónde tirar y aquí ha centralizado cierta información de bastante interés. En segundo lugar tenemos la opción de Property Settings, que nos permite personalizar aspectos de la propiedad como puede ser el nombre, el sector o la franja horaria del negocio, que esto es muy importante. A continuación vamos a encontrar la sección Property Usage Management, donde vamos a poder gestionar los permisos y los roles de usuario como veníamos haciendo de manera tradicional. Los roles de usuario no han cambiado en esta nueva versión de Google Analytics. Y por último vamos a encontrar la sección de Data Streams, donde encontraremos los flujos de datos vinculados a cada propiedad. Dentro de los Data Streams vamos a poder gestionar los datos almacenados en la propiedad. En primer lugar vamos a encontrar la sección Data Collection, ¿no? Desde aquí vamos a poder activar, por ejemplo, la funcionalidad Google Signals. Vamos a poder seleccionar en qué países queremos utilizar nuestros datos para personalizar campañas de CPC y también podemos ver el estado de nuestro consentimiento de cara a la recolección de datos de usuario. Comentaros simplemente que Google Signals es una funcionalidad que permite traquear o medir usuarios entre dispositivos utilizando la información que se obtiene cuando el usuario navega logueado. Me refiero a logueado con la cuenta de Google dentro de su propio navegador. En segundo lugar encontramos la sección Data Retention. Desde aquí podemos ajustar el periodo de tiempo en el que los datos asociados de manera directa a los usuarios, que esta información que queda almacenada en Google Analytics, pues podemos gestionar durante cuánto tiempo queremos que se almacene, ¿no? Es importante tener en cuenta que esta información no tiene una influencia directa con la mayoría de los informes de Google Analytics. Estos informes, de manera por defecto o de manera habitual, trabajan con datos ya agregados en base de datos. En el caso de que por la normativa de nuestro país tengamos que poner una fecha de expiración para estos datos, pues podemos desde aquí, desde Data Retention, activarlo y hacer que al de cierto tiempo se eliminen. También tendremos la opción de decir que si cada vez que se envía un nuevo hit queremos que esta fecha de caducidad se refresque. Y en tercer lugar, dentro de este apartado vamos a encontrar también los data filters, ¿no? Desde aquí podemos incluir filtros a los diferentes data streams. Realmente por ahora esta funcionalidad está muy limitada y solamente vamos a poder trabajar con filtros de tráfico interno y filtros generados para de alguna manera filtrar tráfico realizado por desarrolladores. Dentro del apartado de Default Reporting Identity vamos a poder seleccionar la forma en la que queremos que Google Analytics 4 identifique a nuestros usuarios entre dispositivos. La primera opción que vamos a encontrar es por User ID dispositivos. Nos permite utilizar la funcionalidad User ID para medir a un mismo usuario a través de varios dispositivos de acceso.
En este mismo canal podéis encontrar un webinar en el cual os explicamos qué es el User ID, cómo podemos activarlo. Tened en cuenta que esto no viene por defecto, tenemos que activarlo y configurarlo programáticamente, y además solamente podemos utilizarlo en aquellas webs en las que exista un sistema de registro y login. En segundo lugar, tenemos la opción de solo por dispositivo, en el caso de que no queramos utilizar el User ID y queramos simplemente que Google Analytics utilice el Device ID para identificar a los usuarios. Esto supondrá que en lugar de medir usuarios, Analytics medirá dispositivos, que es como venía haciéndolo tradicionalmente con la versión Universal. Además, Google Analytics 4 va a utilizar también Google Signals, como os he comentado antes, para identificar a estos usuarios entre dispositivos. Para ello, evidentemente, tenemos que activarlo. Simplemente hay que activarlo, no hay que hacer ninguna configuración extra, y Google Analytics cogerá la información con la que cuenta de nosotros en el momento que naveguemos logueado en el navegador, y nos intentará traquear correctamente entre diferentes dispositivos. La siguiente opción que tenemos es Property Change Historial. Aquí tenemos un historial de cambios realizados en la propiedad. Cualquier cambio o ajuste que hagamos va a quedar aquí registrado y podemos ver quién lo ha hecho y en qué momento lo hizo. El siguiente punto es Data Retention Request. Desde aquí podemos solicitar a Google Analytics que elimine ciertos datos almacenados en nuestra propiedad. Tenemos diferentes opciones a la hora de borrar estos datos. Podemos pedirle que borre todos los parámetros de todos los eventos, que borre solamente los parámetros de algunos eventos concretos, que borre algunos parámetros de todos los eventos, que borre algunos parámetros de algunos eventos, o que borre algunas propiedades de usuario. Como veis, esto parece un poco un trabalenguas, pero bueno, son las diferentes opciones que nos da, que la verdad que en el caso de la normativa GDPR, que incluye el derecho al olvido y que algunos usuarios de alguna manera, o cualquier usuario tenga la opción de que sus datos personales puedan borrarse, pues bueno, en el caso de que esto ocurriera, que tengamos esa necesidad, podemos hacerlo desde aquí. La siguiente sección es Product Linking. Desde aquí podemos vincular nuestras propiedades con Google Ads y Firebase. Ahora mismo solo podemos vincularlo con nuestras dos herramientas. Echamos, por ejemplo, en falta poder vincularlo con otras herramientas de Google, como puede ser Search Console. Y por último, ahora sí, tenemos la sección de Analytics Intelligence Search History. Tenéis que saber que Google Analytics Intelligence utiliza el historial de búsquedas para mejorar las recomendaciones. Desde aquí podemos eliminar las búsquedas que hayamos hecho y que no queramos que se almacenen en este historial. Al respecto de los data filters de alguna manera es una funcionalidad análoga a los filtros de Universal Analytics. Lamentablemente, a fecha de hoy solo disponemos de dos tipos de filtros. Los filtros de Internal Traffic, que permite filtrar el tráfico interno de nuestra oficina. Tened en cuenta que para ello ya no vamos a trabajar con IPs, lo que vamos a tener que hacer es añadir un parámetro, Traffic Type, en todos los eventos que enviemos. En segundo lugar, tenemos Developers Traffic, o tráfico de desarrolladores, que nos permite filtrar aquellos eventos que se han realizado de alguna manera en el desarrollo, durante el desarrollo, en los entornos de preproducción, y es tráfico que generamos también internamente. Para ello, debemos trabajar con el parámetro Debug Mode o Debug Event y enviarlo también en todos los eventos. De esta manera, Analytics será capaz de filtrarlo, ¿no? Tras seleccionar un nombre para nuestro filtro, en cualquiera de los dos casos, podemos seleccionar la operación que queremos hacer, en este caso, excluir o incluir. Y por último, vamos a elegir entre tres estados del filtro. Por un lado, el estado de testing, el filtro se evaluará y Google Analytics 4 simplemente nos va a dar feedback si está funcionando o no. Activo, en este caso el filtro se aplicará a los datos que se reciban, e inactivo, el filtro no se aplicará a los datos que se están recibiendo. Simplemente, pues bueno, lo tendremos pausado de alguna manera. El data stream o el flujo de datos es un elemento nuevo. Podríamos decir que podría representar en cierta manera las vistas, aunque no es así realmente. Un flujo de datos o data stream es una fuente de datos asociado a una app o a una página web. Representa también el nivel de acceso en el que podemos personalizar la recolección de datos desde Firebase o desde la librería GTag, Global Site Tag de Google Analytics. Actualmente existen dos tipos de data stream
para app, podemos crear un data stream de este tipo para cada combinación de app package name y plataforma, iOS o Android. También podemos crear un data stream para web y se asocia en este caso a una página web o a varias páginas web. Tened en cuenta que solo debemos crear un data stream de tipo web por propiedad, independientemente de que tengamos varias webs. Aquí surgen algunas cuestiones y algunas limitaciones actualmente con la herramienta. Por ejemplo, si imaginaros que necesitamos filtrar nuestros datos para restringir su acceso solo a algunas personas concretas de la organización, o necesitamos agregar los datos de varias propiedades dentro de una única propiedad, ¿no? Para tener una visión única, lo que se llama un roll-up de propiedades. Pues ninguna de estas dos opciones están actualmente soportadas por Google Analytics 4. Si tenemos necesidad de crear diferentes, lo que antes eran vistas, por ejemplo, crear una vista con el tráfico solamente de campañas de Google Ads o una vista con el tráfico de una sección concreta de la web para posteriormente dar acceso a alguien, pues no podemos hacerlo todavía. Tendremos que esperar y se prevé que en los próximos meses pues podamos contar ya con estas vistas, digamos, tradicionales, a las cuales ya nos hemos acostumbrado a trabajar en Universal Analytics y aquí las echamos mucho de menos. En el caso de que estemos trabajando con Universal Analytics y lo que queremos es actualizar una propiedad de Universal a Google Analytics 4, pues vamos a poder hacerlo de una manera bastante sencilla, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que si actualizamos una propiedad tradicional, digo por tradicional a Universal Analytics, y la actualizamos a la versión 4, no vamos a perder esta información. Lo que vamos a obtener es una nueva propiedad con Google Analytics 4 y vamos a poder seguir manteniendo la anterior, ¿no? Esto es interesante porque tenemos que perder un poco el miedo a pensar que en el momento que actualicemos vamos a perder la manera tradicional en la cual estamos trabajando. Esto no es así. Es decir, en el momento que actualicemos, repito, vamos a tener una nueva propiedad de Google Analytics 4 lista para usarse y vamos a poder seguir trabajando con nuestra propiedad de manera normal. No va a haber ningún cambio, no va a afectarse la recogida de datos y seguiremos trabajando con normalidad, ¿no? Esto es importante que lo tengáis presente. Con lo cual, no hay ningún motivo por el cual no queramos actualizar ya nuestras propiedades a Google Analytics 4. Para ello, además, es muy sencillo. Simplemente vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a seleccionar la propiedad de Universal Analytics que queramos. Vamos a hacer clic en la opción de actualizar a Google Analytics 4 y a continuación tenemos dos opciones: crear una propiedad nueva o conectarse a una propiedad que ya tenga la organización, ¿de acuerdo? Es decir, podemos optar por esas dos opciones. En el caso de que queremos una propiedad nueva, Analytics creará una nueva propiedad de GA4, copiando los datos básicos como el nombre, la URL, la zona horaria, la configuración de moneda y demás de la propiedad que ya teníamos tradicionalmente. Analytics también habilitará automáticamente la medición mejorada en la nueva propiedad de Analytics 4. El asistente de configuración, pues bueno, podrás ver todas estas opciones para migrar y configurar desde cero los ajustes. En el segundo caso, en el caso de que queremos conectarnos a una propiedad ya existente, simplemente quiero conectar mi propiedad en la opción quiero conectar mi propiedad con una de Google Analytics 4 que ya existe, seleccionaremos la propiedad de Google Analytics 4 a la que queremos conectarnos. Analytics creará la conexión entre la propiedad de Universal y la de Google Analytics 4 y nuevamente el asistente de configuración, pues podremos ver todas las opciones disponibles para de alguna manera implementar el etiquetado y mejorar los ajustes y migrar los ajustes de configuración. En el caso de que queramos comenzar a trabajar, crear una propiedad desde cero, lo que Google nos recomienda, y yo también por supuesto, es crear una configuración dual, es decir, crear una propiedad de Google Analytics 4 y una de Universal Analytics en paralelo. Para ello simplemente seleccionamos crear una propiedad de Google Analytics 4 y otra de Universal Analytics. Podemos habilitar o inhabilitar la medición mejorada de la propiedad de Google Analytics 4, que registrará automáticamente pues bueno, los eventos y las páginas vistas, ¿no? Hacemos clic en siguiente y proporcionamos la información sobre tu empresa, tu sector, el tamaño de la organización y vamos a indicar cómo vamos a trabajar o cómo vamos a utilizar Google Analytics.
En el caso de que queremos una cuenta nueva, simplemente tendremos que aceptar los términos de servicio y la enmienda, de alguna manera, sobre el tratamiento de datos. Finalmente hacemos clic en finalizar. Analytics creará o mostrará el nuevo flujo de datos que queremos crear, hacemos clic en el que queramos para ver más información al respecto, y Analytics también pues, bueno, creará al final este flujo de datos dentro de la propiedad de GA4. Cuando incluyamos el código de seguimiento que aparece en nuestros activos digitales, pues podremos ya empezar a ver los datos que se están enviando a ambas propiedades. Es decir, simplemente con este código de seguimiento, con un único código de seguimiento, estaremos enviando de manera dual los eventos a las dos propiedades. Sobre el código de seguimiento de Google Analytics 4, pues comentaros que tenemos acceso a él dentro del DataStream. Global Site Tag o GTag es un framework y una API que permite enviar eventos a los productos de medición de Google. Este código de seguimiento de GA4 utiliza por defecto esta librería. También podemos incluir el script, si queremos, de GA4 en lugar de copiando este código JavaScript en todas las páginas, utilizando Google Tag Manager, como hemos hecho tradicionalmente. Tened en cuenta que dentro del código de seguimiento encontraremos el ID, el Measurement ID. Ahora ya no empieza por UA, ¿de acuerdo? Este es el ID de seguimiento que se sigue asociando a la propiedad, que no os resulte extraño si no veis el habitual UA. Y este código tendremos que ubicarlo en todas las páginas justo después del tag head, como siempre. Bueno, a nivel un poco de organización interna, yo creo que hemos visto todo lo más importante, haciendo hincapié, pues bueno, que hay ciertas funcionalidades que no existen, que se espera que existan, que vayan apareciendo poco a poco. Mención especial, por ejemplo, a las vistas. No existen vistas, no vamos a poder utilizar los filtros tradicionales con los que ya contábamos. Faltan todavía algunas integraciones, esto es importante. Existen elementos nuevos, como puede ser los data streams, los flujos de datos. Tenemos que acostumbrarnos a empezar a trabajar con organizaciones, tal vez algo que pues no era habitual cuando trabajamos con Universal Analytics, pero que yo creo que es un buen momento para adoptar. Y nada más, cuando empezamos a trabajar, sí es recomendable trabajar con esta configuración dual, empezar a tener por defecto en dos propiedades la información, una propiedad universal que va a ser nuestra fuente de confianza, donde vamos a seguir trabajando porque sabemos que ahí vamos a contar con la información completa, y una nueva propiedad ya en GA4 en la cual vamos a empezar a tener las nuevas funcionalidades que va a ir incluyendo las herramientas. No tenemos que tener ningún problema ahora en migrar nuestras propiedades porque sabemos que no vamos a perder lo que tenemos, simplemente se va a crear una nueva propiedad que va a empezar en el momento que la creemos a obtener información. Con lo cual no hay ningún motivo por el que no deberíamos atrevernos a dar este pequeño gran salto. Nada más, espero que os haya resultado de mucho interés este webinar. Si os ha gustado, suscribiros, darle a la campanita, compartirlo con vuestros amigos y con vuestros enemigos, y espero que muy pronto podamos ir viéndonos en los bares para hablar de analítica y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed buenos.